Tú imagínate a una chica de 23 años visitando y hablando de lo que se hacía en Francia. La población, si ahora mismo esta temática a veces es un poco tabú, tú imagínate hace 24 años. Yo seguía simultaneando el tráfico, la traumatología, todo lo que me gustaba regular y el suelo pélvico, que a lo mejor al principio trataba una a la semana. Claro, ¿cómo no va a haber tabú si mi espacio de trabajo es intracavitario? O sea, yo tengo que trabajar sobre la parte más íntima y que tú menos has enseñado públicamente. Nadie piensa que dentro de la estructura pélvica hay un grupo muscular de 3 niveles y nadie piensa que ese grupo muscular tiene que funcionar igual que funciona un bíceps, igual que funciona un cuádriceps. Para nosotros es una parte más del cuerpo como el que rehabilita un hombro. Entonces yo pienso que la población tiene que quererse más, romper esas tonterías que realmente lo único que hacen es limitarnos y dejarnos estancados en una situación que no sale sola, o sea, no vas a salir de ahí sola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Desafiando la Duda. Hoy tenemos a Virginia Barbero Martínez, creadora de Instituto Suelo Pélvico y fisioterapeuta, evidentemente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo genial, ¿y tú? Yo muy bien, aquí encantada. Pues tenía muchas ganas de esta entrevista básicamente porque creo que es un tema tabú, que la gente no conoce también además, incluido yo. Así que bueno, vamos a ver qué tal y qué nos cuenta. La primera pregunta que tengo para Virginia es ¿en qué momento de tu vida decidiste dedicarte al suelo pélvico? Mira, yo en realidad soy fisioterapeuta, como has dicho, de la 4ª promoción de la Pública de Murcia, o sea que ya va a hacer 26 años que acabé la carrera y me dedico a esto hace 24 y fue una cosa circunstancial. En tercero, en aquel entonces era una diplomatura, no había grados, había una asignatura que se dedicaba a decir pues diferentes cositas que podíamos especializarnos a la larga dentro de la fisioterapia. Entonces hablaban de pediatría, de neurología, de ATM y una clase fue de suelo pélvico, o sea, fue de incontinencia urinaria en concreto. Y este profesor lo que quería es que hiciéramos un trabajillo, no había trabajo de fin de grado, sino que si el profesor quería, pues te mandaba un trabajo. Sí. Y nos mandó diferentes temáticas para hacer trabajos y todo el mundo se levantó a coger lo que más interesaba, que era pues la columna, la pediatría, la temporomandibular. Y cuando yo me levanté, quedaba neurología, que a mí no me gustaba nada, y temas de incontinencia urinaria. Y yo lo cogí y dije, pues yo voy a coger esto a ver de qué va. A ver qué se plantea. A ver qué se plantea. Yo también tengo tíos que en aquel entonces vivían en Francia y entonces sabía que me sonaba que mi tío hablaba de la fisioterapia allí se lleva mucho la osteopatía y también toda la parte de obstetricia. Entonces yo cogí la temática y allá que fui luego a hablar con el profesor y dije, oye, yo no encuentro aquí bibliografía de esto. Me dijo, pues claro que no. Dice, es que te voy a dar yo bibliografía que está en francés. Y yo no tenía ni papa de francés. Y dije, bueno, pues aquí tendré que leerme esto a ver qué voy interpretando de lo que leo. Había muy poca información sobre ello. Nada. Pero nada. Lo que era español, nada. Y había muy poquita. Me dejó un libro en francés de urología y de toda la parte de ginecología y uno de coloproctología, o sea, de problemas de suelo pélvico, pero a nivel anorrectal. Total, que allí me leí uno, me leí el otro y le dije, bueno, vale, esto ya mal que bien. También pedí un poquito de ayuda a mis primos y amigos que hablaban francés para ayudarme en algunas palabras a traducir aquello. Que de hecho tuviste relativamente suerte de tener familia francesa. Efectivamente. Entonces, cuando aquello ya más o menos me lo leí, dije, bueno, entonces usted realmente, el profesor era hueso, usted era lo recuerdo aquello, usted realmente qué quiere. Claro, yo no sabía realmente cómo enfocar ese trabajo, porque decía, pero si aquí en España nadie hace esto, ¿yo cómo enfoco esto? Y entonces me dijo, bueno, vas a hacer una cosa, vas a ir a la residencia de San Basilio y vas a medir cuántas compresas se ahorraría la seguridad social si hubiera un fisioterapeuta que rehabilitara el suelo pélvico. Entonces yo dije, un fisioterapeuta que rehabilitara el suelo pélvico. Y entonces, claro, ahí busqué un poco más en esos libros a ver qué técnicas había y tal. Y entonces, bueno, hice el trabajo y ya cuando acabé la carrera, entonces ahí ya fue cuando indagué con esta familia mía en Francia a ver qué se hacía realmente. Y entonces ahí fue cuando empecé a meterme un poco en ese mundo y en aquel entonces 2 fisios que se habían formado fuera de España volvían no sé, ahora tú me preguntas, ¿cómo te enteraste de estas chicas? Te lo iba a preguntar ahora mismo. Pues tú fíjate que hay veces que hago memoria y digo, Dios mío, ¿cómo llegó a mi mano ese curso?
y no consigo encontrarlo en mi memoria cómo llegó a mi mano el papel de dos chicas que yo las quiero mogollón, que es Sara Esparza y Lidia Serra, una está en Madrid y otra en País Vasco, son cracks del suelo pélvico, y ellas tenían 1 año o 2 más que yo y se habían juntado para hacer un curso en Alcázar de San Juan, que eso es Castilla-La Mancha, pero en ese hospital, como está cerca de Toledo, llevaban todo el tema también de neurología, incontinencia urinaria en los neurológicos. Entonces, el grupo, los fisios de allí, habían pedido que ellas hicieran un curso allí y que empezaran a hablar de incontinencia urinaria. Sí. Y yo no sé cómo llegó ese papel, de verdad, eso se me ha borrado de la memoria, cómo conseguí yo enterarme de aquello. Y allá que fui. Y entonces ahí fue cuando empecé a formarme. En aquel entonces yo no llegaba a tener 24 años. Y cuando te explican, entiendo ellas, ¿no? Ellas, dos Sí. mujeres, ¿te empezaron a hablar sobre el suelo pélvico o más sobre incontinencia urinaria? Ellas empezaron a hablar un poquito de la anatomía. Sí. Claro, tú ten en cuenta que esto no lo habíamos visto nosotros mucho. vida. De hecho, hoy en día, mi hija mayor, ella ha estudiado medicina, ha acabado ahora, y ten en cuenta que el tema suelo pélvico se habla, pero tampoco se profundiza tantísimo, salvo que luego ya te dedicas a la ginecología. Sí. Y en fisioterapia era un poco igual, hablas un poco, pero no profundizas. Entonces, ellas profundizaban con la anatomía, profundizaban un poquito con las patologías, pero sobre todo con incontinencia urinaria. Sí que tocaban un poquito más otras patologías, hablaban que en hombres y en niños se podía tratar, pero en aquel curso no se hizo nada de eso. Estaba muy enfocado a lo que buscaban los fisios de ese hospital. En esa época también. Y de esa época también, que era la incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo, con los saltos y estornudos, como de urgencia. Sí. Y ahí fue cuando me metí un poco en ese mundo. ¿En qué momento dices, vale, después de ese curso, entiendo que te vuelves para Murcia? Claro. Y dices, me quiero dedicar a este mundo. Claro, yo volví, yo ya trabajaba por cuenta ajena en una clínica. Pero como fisioterapeuta general. Efectivamente, como fisioterapeuta general, yo trabajaba con tráficos, con pacientes diversos, ¿no? Pero con traumatología sobre todo. Sí. Y ahí fue cuando yo le dije a mi jefe, oye, mira, yo he hecho esto y creo que esto, bueno, si tú me das cabida, pues podríamos empezar a hacerlo. Yo puedo ir visitando como si fuera una visitadora médica, sí, a los ginecólogos, a los urólogos, pero claro, tú imagínate a una chica de 23 años visitando y hablando de lo que se hacía en Francia, ¿no? No, ¿en serio? Pues no mucho, la verdad. ¿Y cómo fue desmitificando todo ese tipo de...? Porque entiendo que tú abriste como un pequeño mundo, por lo menos en Murcia. Claro, entonces yo visitaba a los profesionales y para empezar era como esta cría, porque claro, son 23 años, yo ahora lo veo con chicos, claro, yo ahora en mi perspectiva de 48 veo a una chica de 23 y claro, ahora comprendo el por qué pensaban, pues a ver, criatura, si eso está muy bien, pero vas a tener que currar mogollón. Y efectivamente, uno fue muy honesto conmigo, me dijo, mire usted, señorita, esto tiene mucho futuro, pero poco presente. Y yo pensé, bueno, pues si tengo 23 años, vivo en casa de mis padres todavía, pues vamos a darle. Más futuro claro, que veo. Claro, eso pensaba, digo, bueno, ya llegará el futuro, ya algún día ese futuro será mi presente. Sí. Y eso es lo que soy, mi presente, ¿no? Y cuando empezaste entonces a formarte, entiendo, y con el chico empezaste a llevarlo por tu cuenta. Claro, yo trabajaba en un policlínico que era en aquel entonces súper importante en Murcia, entonces él sí que al ver que yo me estaba gastando los pelos en seguir, iba a Gerona, o sea, cada vez que surgía algo, allá que iba yo, sí, a Gerona, a Barcelona, a Montpellier, o sea, donde hiciera falta, ya que yo me iba moviendo. Te tanto como para aprender, ¿no? Claro, yo tenía tantas ganas que se ve que él pensó, qué lástima, vamos a dejarla hacer algo. Yo creo que está muy bien enfocado porque como que te especializaste en un subnicho, pero hablando de negocio en el cuerpo, claro, pero como en algo muy específico. Claro, eso era lo que él decía. Dice, tú tienes claro porque... Y ser la mejor en eso. Claro, y entonces él decía... A ver, porque éramos muchos fisios. Ten en cuenta que era un policlínico, sí, donde como se dedicaban a accidentes de tráfico, hubo un momento que éramos un equipo de 8 fisioterapeutas y cada uno, lo que sí que yo siempre tengo que agradecer a ese jefe es que él sí que tenía una visión que el fisioterapeuta no solo podía ser fisioterapeuta general, sino que tenía que especializarse en algo. La mayoría de mis compañeros querían ser osteópatas. Claro, pues lo que un fisioterapeuta quiere ser es deportivo, osteópata o columna, sí, ¿sabes? Entonces es lo que tiene realmente mucho volumen de trabajo, tenía y tiene. Pero cuando yo dije lo del suelo pélvico se quedó un poco así como... Madre mía, esta se va a pasar hambre.
Sí, era como que bueno, pues, y como él veía que yo insistía y además muchas veces cargaba con mis padres. Sí, Oye, claro, ten en cuenta que llegar a Gerona no era tan sencillo en ya. tren desde Murcia, ¿eh? Y Antiguamente yo en entiendo. coche solita hasta Gerona no me veía tampoco de una tirada. Entonces le decía a mis padres, este fin de semana no queréis visitar un poco Gerona, las iglesias. Y mis padres me miraban y decían, venga, vale, nos vamos de viaje contigo. O sea que mis Te apoyaron. padres me han apoyado mucho. Y al final él, al ver que yo no decaía, Sí. empezó a hablar con algún ginecólogo del policlínico para ver si me mandaba alguna paciente, ¿no? Y es verdad que ese ginecólogo se ve que también le caí bien y dijo, qué lástima, vamos a mandarle algo porque de verdad es que se está dejando aquí el sudor y lágrimas. Y empezó a mandarme gente. ¿Y en qué momento tú te das cuenta que hay negocio? O sea, obviamente lo haces porque te gusta, pero ¿en qué momento tú Sí, ves que la gente percibe, los clientes no los, porque hablando de médicos y sí. tal, pueden percibir o no? ¿En qué momento los clientes perciben ese valor y dices, ostras, que aquí sí que hay valor? Vamos a ver, mira, eso fue complicado, Juan, fue muy complicado porque tú ponte en esa Murcia de hace 24 años. Tenía 2 años, ¿Eh? imagínate, Tú ¿no? imagínate, o sea, tú tenías 2 años, Bebé. la población, si ahora mismo esta temática a veces es un poco tabú, tú imagínate hace 24 años, o sea, era tremendo, ¿no? O sea, que esto yo empecé a trabajar, luego empecé a hablar mucho con las matronas, que yo también les tengo todo que agradecer porque fueron ellas las que poquito a poco yo les daba charlas gratuitas en el colegio de enfermería, hablando de suelo pélvico, dándole ciertos tips para que ellas ayudaran a las pacientes en la pública A y la hora del luego, parto, ¿no? claro, a la hora del parto, no, más que en el parto, a la hora del posparto, a la Sí, hora de qué hacer con ellas, qué cositas tienen que decir para empezar a fortalecer un suelo pélvico y cuándo tenían que derivar. Y entonces les iba cayendo bien porque veían que hacía muchas cosas gratuitas. Entonces cuando ellas veían que esas pacientes no avanzaban, entonces empezaron a derivarme. O sea que eso fue muy lento, muy lento. Yo seguía simultaneando el tráfico, la traumatología, todo lo que me gustaba regular y el suelo pélvico que a lo mejor al principio trataba una a la semana. Entonces, a lo largo de los 10 primeros años fue algo muy lento. Luego ya empezó a venir más gente, yo seguía trabajando por cuenta ajena hasta que llegó un momento que mis jefes vieron que había ahí negocio. una posibilidad y negocio, que a lo mejor yo no veía tanto el negocio, yo veía vocación, porque Ya. me encantaba. Eso encima es la leche, porque Claro, yo veía más vocación que negocio. Yo solamente quería, o sea, yo realmente no quería, no veía que iba a montar un negocio. Yo veía que, bueno, que no me importaba trabajar por cuenta ajena con un sueldo de fisioterapeuta, pero en lo que a mí me gustaba. Yo realmente vi negocio de una forma un poquito forzada. Me explico. Mis jefes cambiaron. Yo siempre trabajé en el mismo sitio, pero mis jefes cambiaron y los nuevos jefes no creían en esa parte de la fisioterapia. Entonces, claro, yo a su vez trabajaba no solamente en esa clínica, sino que daba servicio a una clínica de coloproctología de Murcia muy conocida y ya porque el dueño me buscó circunstancialmente, porque vio que una paciente suya llegó a mis manos y el resultado le gustó y entonces yo ya trabajaba en 2 clínicas, en esta de coloproctología y en esta que cambiaron de jefes. Pero claro, en aquel entonces, cuando cambiaron de jefes, quisieron que yo volviera a trabajar en tráficos. Y yo veía hacia atrás, decía, Dios mío, si es que me ha costado conseguir tener una consulta diaria, o sea, que todos los días trabaje en suelo pélvico tanto, que ahí fue cuando mi pareja me dijo, mira, tienes 2 posibilidades. O asumirlo, seguir trabajando en tráficos, total, cobras lo mismo, pero ser feliz, o si crees que te vas a deprimir, pide una excedencia y tírale, a búscate la jugarte. vida. Dices, salta al vacío y vamos a intentarlo ya de forma autónoma a ver si consigues tú sola hacer clínica y luego al final hacer espacio físico. Sí. O sea que así fue, o sea que Y te fuiste realmente de ambos sitios y apostaste por tu proyecto. en el sitio de coloproctología no, porque ahí ellos apostaban por mí, Vale. pero en el otro en realidad ni me fui, o sea, cogí una excedencia y seguí con mi consulta ahí dejándole un porcentaje como si Sí. fuera cualquier otro No profesional. fuiste inteligente, porque como que intentaste a minorizar el impacto. Si fuera mal, Claro, puedo volver. Fuiste claro, inteligente. claro. Y ahí entonces, ahí ya empecé y entonces realmente al final tenía tanto volumen que hice números y dije, yo nunca pensé en negocio, Ya, Juan, si hasta es que ya. yo hice números y dije, bueno, lo que le dejo a esta gente de porcentaje y lo que dejo en la otra clínica,
casi que es lo mismo que alquilar un bajo y todo el gasto real de un negocio. Y ahí entonces fue cuando me lancé al mundo del autónomo con negocio físico. Sí, vamos. El sueño español. Que eso es más duro. El sueño español. Sí, sí. Pues te va a parecer una chorrada, pero justo este libro de Blue Ocean habla Sí. justo de estrategias de océano azul, que se refiere a como todo el mundo va hacia un lado Sí. y como que intentar dentro del mercado dirigirte Sí. a algo que la gente no haga. Y tú eres Claro. el claro ejemplo Sí. de océano azul porque te metiste en un mar que no había nada. Que no había Era nada cero y explorado. que es más difícil. No, mucho más. Pero Mucho luego es más. verdad que gracias a eso y al ser buena y consistente, y por supuesto que te encantaba y se te daba bien, Sí. lo hiciste también. Sí, sí. Hoy en día la verdad es que Sí, estoy muy contenta. Hombre, y sobre todo es lo que yo creo que al final, cuando algo te gusta mucho y lo haces Sí. porque te gusta, creo que al final el dinero o el negocio es una consecuencia de algo que haces bien. Claro. Sin embargo, cuando es al revés, yo creo que hasta los propios pacientes eso se ve. Seguro. Yo creo que hoy en día yo sigo con la misma ilusión. Qué guay. Con más años, pero con mucha ilusión. Además, los pacientes dicen, es que se nota que te encanta, es que me encanta. Chulo. Me encanta y de hecho siempre mi marido dice, es que deberías ya tener menos espacio de clínica, de tratamiento y más de administración. Y es que odio eso. O sea, él no. La parte o sea, burocrática, ¿no? Digo, no. Digo, el día que ya tenga, o sea, todavía no es mi momento. O sea, el día que yo ya no esté con el paciente al pie del cañón, Sí. quizá ahí me deprima. Porque a mí me gusta crear, yo soy muy, muy proactiva, muy creativa, o sea que o sea, a ver, creativa dentro de que estamos basados en la anatomía, Sí, sí. en la fisiología, en la biomecánica, pero se me ocurren cosas. Hay veces que el paciente no tiene un diagnóstico porque no es un diagnóstico médico, es biomecánico. Entonces se me ocurren cosas sobre lo que yo estudio, entonces me encanta, Qué me guay. encanta. Y una vez ya formada el instituto, Sí. le pusiste el nombre del primer momento, ¿no? Sí. Instituto Suelo Pélvico. Bueno, yo se le puse el nombre y no tenía clínica, Instituto Suelo Pélvico era yo. Bueno, pero Y ya yo le decía a autónoma y pues, igual que todos. le decía la página web, pero date cuenta, digo que eso, ¿cómo voy a poner Instituto Suelo Pélvico si soy yo sola? Y dice, calla, que ya verás tú cómo triunfas. Claro. Y yo decía, esta gente no está bien, pero ¿cómo voy a triunfar si esto es costosísimo? Pues mira. Al final somos gente, Claro, somos... como cuando dice la gente abre un negocio y dice, ¿pero cuántos sois? Y dices, Yo. a dos, y eres el que limpia, el que habla, o sea, Yo era yo, pero eso yo es, y mi móvil. Claro, eso es eso ser- era yo. Eso es emprender, Sí, qué chulo. sí. Y vale, yo ya cambiando un poco de tema, Sí. ¿por qué crees que hay tanto tema tabú incluso en la actualidad? A ver, tú ten en cuenta que realmente en nuestro espacio de trabajo es un espacio donde, como la sexualidad está ahí, o sea, el suelo pélvico, lógicamente lo primero que uno piensa es en sexualidad, donde están los órganos genitales, que es así, pero nadie piensa en musculatura. O sea, nadie piensa que dentro de la estructura pélvica hay un grupo muscular de 3 niveles y nadie piensa que ese grupo muscular tiene que funcionar igual que funciona un bíceps, igual que funciona un cuádriceps. O sea, no, la gente piensa en sexualidad, ¿no? En orgasmo o en pis, caca y sexo, ¿no? Claro. Y si acaso las mujeres en partos. O sea, Y regla, tal claro. cual. Entonces, en ningún momento te planteas que hay músculos ahí y que esos músculos tienen que estar cuidados, tienen que estar tonificados, tienen que estar elastificados y que gracias a ellos pues hay diferentes funciones, inclusive la sexual, Ya. inclusive colaboración en la sexualidad masculina y femenina. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber tabús si mi espacio de trabajo es intracavitario? O sea, yo tengo que trabajar sobre la parte más íntima y que tú menos has enseñado públicamente. Entonces, claro, hay ese inicio de, espérate, explícame esto bien, que yo tengo que valorar esto, pero bueno, luego cuando vas explicando a la gente y vas explicando lo que yo te estoy diciendo, ¿no? O sea, Sí. es un grupo muscular y tenemos que hacerlo de forma seria, Sí. porque si no es un timo de la estampita. O sea, si realmente usted tiene un problema de esta estructura y ya ha intentado hacer ejercicio y no se ha resuelto, si tenemos que hacerlo bien, tenemos que ir hacia adentro de su cuerpo y yo tengo que tocar donde está, igual que el dentista la muela la va a buscar dentro de su boca, yo tengo que buscar el grupo muscular que no El funciona. problema es que la boca está socialmente aceptada o por lo menos Claro. normalizada Claro, y por ende claro, la y otra la parte vagina no. y el esfínter anal no. Efectivamente. Claro. Pero es verdad que es Sí. un poco que en el momento yo creo que alguna vez ha ido algún paciente o algún chico o chica, yo creo que más chico que no sepa a lo que va y Bueno, todos, o sea, eso es increíble porque,
al principio... ¿Cómo es un poco un día? O sea, bueno, así un día normal, ¿no? Sí, Con un si aparezco chico. yo en deporte y te digo, Eso. Virginia, me han dicho que tengo ahí un problemilla que Claro, paciente tipo, tú, ¿vale? Imagínate que tú empiezas ahí con un dolor ahí, que no sabes si es del aductor, no sabes si es los testículos, Recto interno ahí ahí arriba. sí, estás ahí que me duele, no sé si el obturador, pero me duele debajo de los testículos. Y sentado cada vez me duele más. Entonces tú vas al urólogo, lo normal es que vayas al urólogo al final, porque si tu fisio te dice que esa estructura está bien y el urólogo te dice, mira, la próstata la tienes bien y tal, esto es de suelo pélvico, ve, busca a Virginia Barbero. Y entonces, pero no explican nada más. No se mojan. No dicen nada más. Que hay veces que me cruzo con él y digo, oye, pues un poquito de explicación. Dice, no, eso es cosa tuya ya. Claro, entonces tú vienes a mí y te sientas y generalmente venís con ropa de deporte. Dice, ¿esta que me va a valorar? La resistencia, yo qué sé, me va a valorar aquí. Se sientan y tal, y claro, me empiezan a contar su problemática y ya, claro, yo ya veo según la ropa que van vistiendo, yo siempre pregunto si el urólogo les ha explicado cómo se trata esta problemática. Y ellos siempre dicen que no. Ninguno. Me han dicho que hable contigo. Te pasa a ti la pelota. Pero totalmente. Entonces, claro, ya con mi pelvis anatómica y tal, les voy explicando un poquito de qué va y que al final, si el dolor lo tienen en esos músculos que voy señalando, que la única forma es intracavitaria de trabajar de forma seria. Porque ya han ido otro tú ten en cuenta que si un chico viene a mi consulta es porque realmente está fastidiado. Pero además le molesta mucho. Porque si no, ya ha probado con otros fisios. O sea, otros compañeros no han conseguido por fuera acabar de resolver su problema. Entonces, ellos son o el mismo compañero es el que deriva o el urólogo es el que deriva. Entonces, ya no hay más tutías. Si tú quieres resolver tu problema, ya tienes que claudicar en lo que yo diga que tienen que hacerse. Sí. Entonces, al principio se quedan un poco como, ay, Dios mío. Pero la cara le va cambiando. Hombre, no lo dudes. O sea, eso es como, es de repente un poco como, y entonces, pero, claro, es un poco, y claro, entonces yo cojo la peor, claro, tú entiendes que las mujeres podemos hacerlo vía intravaginal y vía intrarrectal. Pero el hombre solo en el hombre solo hay una forma de entrada hacia dentro del cuerpo, que es rectal. Y claro, ya es como, bueno, al final hay algunos que antaño sí que había algunos se tenían que ir y decían, pensarlo, ¿no? sí, que se lo iban a pensar. Es que eso te iba a decir. Ahora ya directamente, ¿no? Ahora no, porque yo creo que ahora mismo ya, cuando vienen ya como diciendo, bueno, ya no me resuelva nadie el problema, pues si me han dicho que busque a esta chica, pues voy a ver. Sí. Pero antes sí. Antes decían, bueno, yo esto me lo tengo que pensar, tú entiéndeme. Y yo decía, no, tranquilo, tú te lo piensas y ya vienes. ¿Y cómo puede afectar, entonces, una vez ya, por ejemplo, has dicho chico como yo, deportista, que le puede afectar el dolor? ¿En qué le afecta a un hombre deportista? O sea, ¿en qué puede implicar ese dolor para que tenga que ir a ti, que no pueda resolver un fisio? Bueno, tú ten en ¿En qué cuenta, movimientos? ¿En qué...? Mira, en movimientos le puede afectar en todo lo que conlleve que una contracción de aductor. Vale. Como es una cadena, o sea, el aductor, como se ancla también en la pelvis, arrastra a nivel fascial que no muscular al suelo pélvico, ¿vale? O un dolor de piramidal también puede arrastrar un dolor, además de isquiotibiales, del elevador del ano, o sea, son músculos del suelo pélvico, ¿vale? O sea, que hacen cadena muscular. Un dolor, por ejemplo, de un oblicuo interno del abdomen puede generar un dolor de testículos, eso también. Pero un dolor de testículos también puede venir por un problema más profundo. La cuestión es que los chicos vienen primero porque no pueden estar sentados. ¿Sentados? Sentados ya llega un momento que les duele. Les duele a la hora de mantener relaciones sexuales, a la erección o a la eyaculación. ¿Duele a la hora de eyacular? Claro, porque la musculatura del suelo pélvico es colaboradora de la erección y genera contracciones repetidas en la eyaculación. Entonces, claro, si tú tienes una musculatura que está tensa, imagínate, extrapolemos al cuello. Si tú tienes, yo qué sé, el esternocleidomastoideo y el trapecio tenso, coger una bolsa de supermercado te duele, pero girar para aparcar también te duele, ¿no? Ponerte el bolso te duele, una mochila te duele, entonces, y si quieres elevar y hacer un deltoides también te duele. Entonces, esto es una cosa parecida, o sea, todo lo que conlleve una colaboración de ese grupo muscular duele. Entonces, cuando ya empieza a tocar el tema sexual en el varón, venís.
Eso tenlo claro. Eso es. Mientras no toca el tema sexual, a lo mejor te lo planteas. Pero cuando ya el tema sexual es como, esto ya empieza a ser molesto en mi vida personal, ya generalmente la gente joven viene. Gente más mayor viene antes porque son otras cuestiones y porque también ya han roto con otros tabús. Pero la gente joven, que debería tener menos tabús, sin embargo, son más vergonzosos. También tienen menos carrera de vida, ¿no? Entonces han pasado por menos situaciones vergonzosas en su vida, pero cuando ya afecta el tema sexual, ya es como, esto ya tengo que ir. Y Porque... has dicho que implica sobre todo muchos psoas, ¿no? Cadena posterior y tal. Claro, claro. Los deportistas, por ejemplo, un futbolista, entonces es claro ejemplo de Claro, violencia, porque por toda la ejemplo, parte de claro. extensión hacia atrás y hacia adelante. Claro, por supuesto, todo lo que implique psoas, implique aductores, implique una sobrecarga del core, o sea, de la musculatura core, el suelo pélvico hace parte de esa musculatura. Puede generar un dolor, o sea, una implicación de un sobreuso de un oblicuo interno, ¿vale? Del abdomen, puede generar un dolor testicular y ese dolor testicular hace que tú estés incómodo y siempre con esa zona en tensión y al final generes una hipertonía del suelo pélvico. Y vale, y el tratamiento, por ejemplo, en un hombre, ¿Cómo es? Sí, además, bueno, ya entiendo que es... Es intracavitario, Sí. como te he dicho, o sea, es intrarrectal. Ahí ya, ¿vale? O sea, eso no lo evitamos. Has hablado antes de 3 fases, entiendo, ¿no? Como... Claro, ten en cuenta que el suelo pélvico son como 3 capas, Vale, ¿vale? o sea, Por perdón, 3 decirlo de capas. alguna manera, Sí. ¿no? La capa más superficial está muy encargada de la sexualidad, tanto hombres como mujeres. La capa media y profunda es mucho más esfinteriana y más de estabilización del impacto, o sea, de sujeción de las vísceras. Ten en cuenta que nosotros tenemos, independientemente de que la afectación fuera solo índole sexual, tenemos que valorar las 3 capas musculares, porque es rarísimo que tú encuentres una estructura que esté lesionada puramente esa. Generalmente arrastra con todos los demás que coordinan la función. Entonces tenemos que trabajar intracavitario. ¿Cómo? Pues manualmente, trabajamos ecográficamente, no intracavitario, ecográficamente no es intracavitario, sino que es por fuera. Pero... ¿Se puede llegar a ver por fuera? Sí, claro, con una sonda transperineal se puede ver perfectamente. Y también transabdominal, también, o sea que se puede trabajar con ecografía, manualmente, se trabaja con electrodos, o sea, para hacer biofeedback de contracción, se trabaja con ondas de choque, con diatermia, pues con Sí, exactamente aparatología parecida a cualquier otro compañero fisio. Te iba a decir que todo eso es lo que usan conmigo en cualquier lesión Claro, que o sea, pueda nosotras tenemos ondas de choque, tenemos Indiva, tenemos electroterapia, hacemos punción seca en esa zona. ¿Punción seca? Claro, tú ten en cuenta que hacemos punción. O sea que, sí, neuromodulación, o sea, se hace todo lo que pueda hacer contigo un fisio, yo qué sé, por decirte algo, en un aductor o en una tendinitis. Con un gancho no creo que vaya, ¿no? No, gancho no. Del gancho usamos el dedo, pero ya está. Porque yo tengo un fisio. Claro, pero no es tan doloroso. En el suelo pélvico no es tan doloroso porque intentamos primar el mínimo dolor. O sea, una onda de choque que en un tendón tú dices, o sea, esto no hay quien pueda con él. Sí. En el suelo pélvico utilizamos una intensidad más baja y luego como el tejido, hay tanto tejido conectivo ahí y no estructuras tan fibrosas o tendones tan fibrosos, la sensación de dolor es mucho menor. O sea, que es mucho menor la onda de choque que si tú te lo extrapolas a una tendinitis del supraespinoso. Es más llevadero. Mucho más. Yo entiendo, ya por lo menos, ya que por lo menos es más vergonzoso. Es menos doloroso. Hombre, ya porque si encima ya es más doloroso, vaya sí, tela. no, es mucho menos doloroso. Y luego, lógicamente, estamos en la consulta todo el rato hablando un poquito, disuadiendo un poco la temática inicial para que el paciente se sienta cómodo. Vamos hablando de cosas para que el ratillo se le pase antes. Te lo llevas por todos lados menos por donde hay que estar pensando. Sí, salvo que sea una temática que tiene que estar muy concentrado y entonces ahí no hablamos. El resto, que será un ratito de los 50 minutos, el resto estamos hablando y nosotras trabajando y así. Interesante. Lo llevamos. Y en mujeres, yo por ejemplo hago CrossFit y compito en CrossFit y lo he visto alguna vez, incluso se ha hablado en vídeos y tal, que las mujeres, con el impacto del salto, como que se hacen pis y no pueden controlarlo. Entonces, eso es. También entiendo que todo se encarga del suelo pélvico, pero ¿por qué surge eso? ¿Cómo se puede prevenir también? Vale, mira. ¿Formas también de prevención para hombres, si hubiera o hubiese? Claro, a ver, lo primero que una mujer
a un hombre le va a pasar mucho menos. Vale. Porque la uretra, primero porque el hombre, la pelvis ósea, o sea, lo que es la estructura ósea, es mucho, o sea, lo que es la espacio de apertura entre una sínfisis púbica, o sea, una estructura púbica y la otra es mucho menor. Vale. O sea, el espacio es mucho menor. ¿Por qué no dais a luz? No parís. Nosotras tenemos un espacio mucho más abierto para poder pasar un bebé por ahí, con lo cual esa apertura permite un parto, pero también es una estructura. Ya el simple hecho de tener una vagina ya es una estructura, hace que la musculatura ya tenga una zona más débil, ¿no? Y encima de todo... Sí, porque la agrandas en el momento del parto y claro, luego tienes que volver y luego que la estructura, lo que es una rama púbica con respecto a la otra, está más separada que en un hombre, precisamente para que salga un bebé. Entonces, la estructura de sujeción... ya es menor. Claro, sí. Claro, es más amplia, ¿no? Y entonces, lógicamente, en la mujer va a pasar mucho más que en un hombre. Un hombre tiene dolor, si es joven, dolor también en el mayor, pero sobre todo en el señor si pierde orinas, porque generalmente ya le han hecho una cirugía prostática, ¿vale? Pero si no es rarísimo, ¿vale? Pero en las mujeres es que, mira, tenemos la uretra más pequeña, son 2,5 centímetros, 3 centímetros de uretra. Luego tenemos el orificio vaginal, que es una zona que abre nuestro suelo pélvico, o sea, que el suelo pélvico tiene que rodear, pero claro, es una zona donde está más debilitada. Por decir debilitada, más que debilitada, sería decir que es una zona donde hay más posibilidad de que si el impacto va ahí, al no estar cerrado de cara al exterior, pues es una zona donde tenemos más posibilidades de tener debilidades, ¿vale? Y lesiones, por decirlo de alguna manera. Pero ten en cuenta que una mujer que hace impacto, si es una chica joven, lo primero que tendría que hacer es hacerse una valoración del suelo pélvico. Y eso sí o sí, aunque no tenga síntomas, porque una chica generalmente joven con impacto lo primero que va a generar es que, como el suelo pélvico es el amortiguador, al final genera como contracturas. Quiero decirte, tú imagínate, si tú no controlas ese grupo muscular y no lo elastificas y no haces nada y no lo activas incluso, pues él de tanto trabajar a un deporte de impacto puede ser que llegue un momento que trabaje en un rango corto, o sea, que contrae no al máximo ni relaja al máximo, sino que está siempre contrayendo a medio gas y relajando a medio gas. Pero claro, cuando el músculo empieza a trabajar en rangos cortos, ocurre como cualquier otra parte, extrapola cualquier otro músculo. Sí. Al final ni funciona bien en la máxima contracción, ni tampoco relaja para poder recuperar para otra máxima de contracción. No está bien. Está trabajando a medio gas. Claro, entonces aunque no tenga una lesión de la vejiga, al final tanto va el cántaro a la fuente saltando, que si la vejiga está medio llena, llega un momento que el suelo pélvico, donde participa el esfínter estriado, dice, mira, me he cansado, me relajo, o sea, me fatigo. Y entonces es ahí donde pierden la orina, ¿sabes? Y en general es donde sale la orina, pierden la gota de orina. Y a lo mejor no son pacientes que tienen un problema realmente de un problema ligamentoso de la vejiga o un problema de un descenso de la vejiga, como son ya las chicas que han dado a luz y que tienen un suelo pélvico más debilitado. La chica joven suele perder orina porque te estás machacando tanto la musculatura que el esfínter liso, que necesita también del estriado, que hace parte del suelo pélvico, necesita ese apoyo, pues estás dándole tan fuerte que el estriado al final se fatiga y el liso no consigue aguantar tanto el cierre de la uretra. Entonces, al final se relaja todo y pierdes un poco de orina. O sea que lo suyo sería, así teniendo como un poco en escala. En escala sería el hacerse una valoración. Siempre deberían hacerse una valoración. ¿Y hombres también? ¿O hombres podemos prescindir un poco más de ello? Los hombres podéis prescindir un poquito más de ello. Hombre, lo ideal sería hacerse... A ver, hemos visto gente muy crossfitera masculina con suelos pélvicos nefastos. Nefastos, o sea, muy debilitados. Pero muy, muy debilitados. No es lo normal. Me estás asustando, ¿eh? No es andate con ojo, ¿eh? No es lo normal. Pero sí que... Y ahí sí que lo que tenéis es dolor. Vosotros venís por dolor. Generalmente es por hipertonía, pero rara vez son chicos jóvenes por mucha debilidad. Los síntomas iniciales con los que a lo mejor uno puede identificar antes de dolor, que es molestias a lo mejor incluso al hacer deporte. Claro. Sí, molestias en el deporte y molestias ya lo que te he dicho, molestias sentados, sexualidad. Pero ojo, te sigo hablando y luego está aquella chica que ha dado a luz.
La chica que ha dado a luz no tiene los síntomas de la chica, o sea, tiene los mismos síntomas de la chica joven, pero causas diferentes. Esa chica sí que al dar a luz su tejido de sujeción de la vejiga y del útero está más laxo y su suelo pélvico, aunque no haya tenido síntomas en el posparto, ya el mero hecho de que salga un bebé por ahí, Hombre, que estás abriendo de más. eso, ya la musculatura se ha sobredistendido y el retroceso, pues lógicamente siempre va a ser un poco más débil. Yo siempre le digo a la chica, imagínate que te desinserto el cuádriceps, te cojo tu cuádriceps, lo estirajeo y luego te lo vuelvo a insertar. Pues ¿cómo va a estar tu cuádriceps con respecto al otro? Débil. Pero claro, la gente solo viene si tiene síntomas. No se plantea que el parto ya de por sí debilita. Entonces, esas chicas van a tu centro a hacer deporte y cuando tú le pides un impacto donde ese suelo pélvico tiene que dar un plus, no da plus. Entonces es cuando pierden orina. Entonces, deberían rehabilitarse para volver a retonificar. ¿Y se puede volver al estado inicial después de dar a luz? Claro, vamos a ver, tú una vez que te valoras, si no tienes lesiones ligamentosas importantes, solamente pequeñas inestabilidades, es cuestión de reestabilizar la musculatura del abdomen, o sea, el core completo, volver a tonificar el elevador del ano, o sea, todo el suelo pélvico, y cuando todo está estable, volver contigo, por ejemplo, con tu entrenador personal, y poquito a poco ir haciendo ejercicio, primero sin impacto y cada vez con un poquito más de impacto y de vez en cuando revisándote con nosotras si ecográficamente todo sigue con sus reflejos correctos y bien hecho y poco a poco vuelves a tu vida de siempre. Yo tengo muchas corredoras y muchas deportistas de élite y no se hacen pis y vinieron a mí haciéndose pis. Estamos, o sea que no el hecho de hacerse pis significa que no vas a volver a correr. Yo tengo una triatleta que, bueno, yo la traté antes de ayer y es que está en todo su momento, 42 años y pico pala, ¿eh? Y ella hace triatlones, corre, bici, nada. Y ella vino a mí porque se perdía orina corriendo y ya no lo hace, ¿eh? Entonces es cuestión de volver a poner todo en su sitio. Entiendo también, será como cuando yo voy al fisio, que tendrás algo que tendrás que ir de vez en cuando, ¿no? Un poquito yendo, ¿no? Y haciendo una pequeña... A ver, nosotros lo que intentamos para que no sean... Porque si tú intentas que la paciente a un fisio de suelo pélvico esté cada 2 por 3 viniendo, al final no vienen. Entonces, actualmente lo que intentamos hacer es la rehabilitamos, conseguimos que ella active, o sea, que ella sea consciente de qué hace con su abdomen, o sea, con toda la musculatura core, abdomen y suelo pélvico dentro de su deporte y que tenga conciencia dentro de su deporte de cómo activar bien ese grupo muscular, tanto abdomen como suelo pélvico, para estabilizar siempre la estructura. Y solamente viene a mí a revisiones cada X tiempo para revisar si lo que está haciendo en su deporte está mejorando la estructura, porque podría hasta mejorarla más con respecto a cómo la dejé, o la está empeorando. Y entonces ya le tengo que echar la bronca. Oye, mira, te has olvidado ya, otra vez estás empujando, otra vez estás haciendo muchísima presión hacia el suelo y no estás sabiendo llevar la presión hacia craneal, ¿sabes? Hacia arriba. Estás otra vez poniendo una postura totalmente incorrecta, o sea, te estás chepando en vez de coger lo que es la estructura de columna, llevarla de forma correcta. Sí, o sea, echarle un poquito cuando ellas vienen es porque saben, parece que aquí no estoy sabiendo controlar esto. Entonces otra vez le echo un poco la bronca, le corrijo 4 cosas y ya está. Y ya para adelante. Claro. Y en el mundo que te mueves, que es muy íntimo, porque nunca he ido, entonces no lo sé. ¿Solo trabajáis mujeres, también hay hombres? ¿Y niños? No, me refiero si los que los que os dedicáis a ello, sois solo mujeres o también hay hombres que se dedican a ello. Porque yo creo que si yo me tuviera que poner en manos, me sentiría más cómodo con una mujer. Y una mujer, entiendo que también con una mujer, bueno, no lo sé. Sí. Desde mi percepción, vaya. ¿Hay hombres que se dedican a eso? O... A ver, hay hombres, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. Hay hombres que se dedican a esto, pero son los menos. Vale. O sea, quiero decirte, cada vez que nosotros vamos a un congreso, a un curso, la inmensa mayoría son mujeres. De todas formas, ahora mismo, a nivel sanitario, si tú vas a la universidad, hay muchísimas mujeres. Quiero decirte, pero en este tema en concreto, casi todos somos mujeres. Hay pocos hombres. Los hombres que hay, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Antonio Meldaña, que es un tío que es muy crack. Él ya es doctor en fisioterapia, es buenísimo y se dedica a rehabilitación de hombres, sobre todo mujeres también, pero hombres. Es buenísimo. Entonces,
aunque el paciente esté incómodo, al principio piensa, bueno, un hombre, ya tengo que sufrir, o sea, romper mi tabú, encima intrarrectal, encima un hombre es el que me va a hacer la exploración. Como todo mal. No, es como todo va en contra, ¿no? Sí. Pero al final tú vas buscando una persona que te dicen que este tío es muy bueno. Ya, te da igual. Entonces, al final dices, mira, si este tío me va a resolver, fuera tabús. Pero sí que es cierto que va al hilo de tu pregunta, que lógicamente cuando los pacientes vienen al principio piensan que con un hombre puede ser que estuvieran más cómodos, pero en cuanto ya se ven en el ruedo, en el tratamiento, entonces ya dicen, casi que agradezco que seas mujer, porque siempre pienso que vas a ser más delicado al tacto, o sea, que no me vas a hacer daño. Creo que un hombre tampoco haría daño, pero quizá piensan que los hombres tienen las manos más grandotas, yo qué sé, ¿no? Me pasaría. Sí, ¿no? O sea, pienso que quizás sois más delicadas. Son, ¿no?, ideas que se te pueden surgir como paciente. Y que luego al final, ya que esto es un tabú, por lo menos no tengo la idea de un hombre me está haciendo esta exploración y yo hablando de sexualidad con un hombre mientras está metiéndome el dedo a nivel anal. ¿No? Es como... Es contradictorio. ¿No? Pero vuelvo a romper ahí, ¿sabes? Ahí una lanza hacia mis compañeros hombres que les cuesta todavía más que a las mujeres, porque es lo que te digo, tú buscas una persona. Y ahí se tiene que romper esos tabús hasta en el sexo masculino con respecto al suelo pélvico, porque un hombre va a ser igual de delicado que una mujer, porque ojo, si nosotros nos dedicamos al suelo pélvico, os tengo que decir que es porque nosotros en los cursos nos exploramos entre nosotros. Me explico, o sea, yo sí que sé perfectamente lo que una paciente siente y la sensación de estar totalmente desprovista de tu, ¿no?, de tu pudor. En máxima vulnerabilidad. Efectivamente, porque yo soy paciente y terapeuta en todos los cursos. O sea, ¿También eres paciente? Claro, cuando una se especializa en suelo pélvico o un chico se especializa en suelo pélvico, todos los cursos, todo lo que es la práctica es intracavitaria también, o sea, no es teórica, es muy práctico y es entre nosotros. O sea, yo sé lo que duele una aguja porque me la han pinchado. Yo sé lo que duele una neuromodulación porque me la han hecho. Yo sé lo que duele una onda de choque porque me la han aplicado. ¿Me explico? Entonces, al final, los fisios de suelo pélvico sabemos exactamente lo que el paciente siente porque cada vez que tú vas a un curso a aprender algo, tú te vas a quitar tu ropa interior y vas a ser uno más. Entonces, al final, ¿sabes? Ahí me parece genial porque además creo, como en el deporte mismo digo, sí, para tú poder decir o hacer, tienes que predicar con el ejemplo. Claro. A ver, habrán situaciones que no puedas tú permitir, pero en muchos casos creo que el quien más puede entender es quien lo ha pasado. Entonces, claro, en este caso, o cuando un entrenador personal o en lo que sea, le hace sufrir a su cliente entrenando, es como, sí, oye, sé perfectamente lo que pasa en ti. Claro, es que sería... que es contradictorio si no, ¿no? Claro, contradictorio y además sería muy hipócrita decir, relájese usted, esto no tiene ningún tabú, cuando la primera que tiene tabú soy yo, que no soy capaz de quitarme la ropa interior para que mi compañero me explore, que es un chico. ¿Me explico? Es que aún más bueno, he de decirte que en los cursos cuando había un chico, bueno, nos lo rifábamos porque era un suelo pélvico masculino, ¿no? Por favor, porque femenino, porque femenino al final es, como todos somos chicas, al final sí, ya... Lo tenéis muy ten en medido. cuenta que no es fácil orientarte tridimensionalmente dentro de ese espacio. Una vez que tú metes el dedo, tú ya no ves. Y la musculatura ya no es, o sea, la musculatura se coloca tridimensionalmente, ¿no? Entonces no es fácil, y no es fácil localizar las piezas en un chico, y como sois menos dentro del suelo pélvico, cuando hay un chico, bueno, yo recuerdo el último curso que según yo vi que había un chico, Javier, bueno, es un crack, está en Jaén, yo según vi que era un chico, yo me giré y le dije, hola, soy Virginia, si tú me prestas tu suelo pélvico, yo te digo que aunque odie las agujas, era un curso de punción, le dije, me vas a pinchar las agujas que te dé la gana, pero tú tienes que dejarme que practique en ti también. Y yo dije, para mí, para más nadie. O sea, para mí, claro. Dije, un suelo pélvico masculino, me lo gusta. Tonto el último, claro. Ostras, o sea que... Sí, porque hay muy poquitos, ¿no? Entiendo. Hay muy pocos hombres, entonces... Vale, sí. Qué guay. Oye, una cosa, Virginia, sí, siempre lo hago con todos los entrevistados que vienen en su campo. Si esta conversación y lo que vas a decir ahora pudiera llegar a toda la gente a la máxima posible,
sobre la percepción que tienen sobre el suelo pélvico y sobre maneras de intentar romper ese tabú y llevarlo a la práctica, el hecho de ir a tu instituto Sí, de suelo sí. pélvico o donde estén en otro Sí, sitio, en cualquier sitio. qué consejo le darías para romper con eso e intentar ponerle medio? Vale, a ver, yo siempre digo que el cuerpo humano es maravilloso y que los tabús, a lo que entiendo que los genitales es una temática culturalmente, pues eso lo tenemos tapado, no lo enseñamos, lógicamente. Y de alguna manera como que da vergüenza el saltar ¿no? ese tabú sexual para avanzar en una problemática, pero si uno tiene un problema, o sea, si tú tienes un dolor porque eres chico y estás haciendo mucho deporte, una chica tiene dolor en las relaciones sexuales, ¿cuántas hay? Que se puede resolver con rehabilitación. O, por ejemplo, esta chica que está perdiendo orina en su deporte, ¿realmente tú quieres seguir ahí con tu compresa o con dolores en las relaciones sexuales, sean hombres o mujeres? ¿Quieres seguir ahí toda tu vida por no ir a un sitio donde el profesional, nosotras, realmente, según tú te acuestas en la camilla, te tapamos y lo único que se abre dentro de nuestra mente es de repente tridimensionalmente la estructura muscular, los diferentes planos y vamos buscando, no nos planteamos si estás depilada o no. ¿Cuántas dicen, ay, no he venido depilada? Me da igual, es que ni me voy a fijar. Solamente se nos abre en la cabeza cómo puedo ayudar a esta persona a resolver su biomecánica, su lesión muscular y que pueda seguir andando por la vida de forma natural. Entonces, realmente merece la pena por tabús tontos, porque al final es un concepto, o sea, vamos a estar tú y yo, donde tú tienes genitales, yo también, pero es que no vamos a estar en eso, vamos a estar en que tú me hablas de un tema y yo voy a buscar qué músculo es el que no está funcionando bien o qué estructura no funciona bien. ¿Merece la pena realmente estar atascado ahí y seguir con tus dolores, con tus problemas sexuales, con tu problema de incontinencia o con problemas de escapes de heces? Hay gente que pierde heces, caca. Y realmente tú crees que te limita socialmente y realmente merece la pena por tabú seguir ahí, que al final entras en una depresión porque al final tu autoestima se va al suelo. Literal. Se va al suelo. O sea, toda esta temática del suelo pélvico tiene un componente emocional muy alto porque al final tú no funcionas en tu día a día, socialmente te limitas, bien sea en pareja, bien sea porque no puedes salir porque te haces pis o porque se te escapan los gases y al final la gente lo huele. Entonces, realmente, claro, tú piénsalo, No, te es que es muy limita loco. mucho socialmente. Entonces, por esos tabús tan tontos cuando el fisio del suelo pélvico no va a estar en los genitales, ni vamos a hablar ni de picardías. Quiero decirte, es que para nosotros es una parte más del cuerpo como el que rehabilita un hombro. Entonces yo pienso que la población tiene que quererse más, romper esas tonterías que realmente lo único que hacen es limitarnos y dejarnos estancados en una situación que no sales sola, o sea, no vas a salir de ahí solo. Necesitas ayuda y esa ayuda, gracias a Dios, hoy en día hay gente que tenemos clínicas pues, como yo, como muchas compañeras a nivel nacional e internacional, que nos dedicamos a esto y es nuestro pan nuestro. Entonces, yo animo a la gente a buscar gente como yo. Después de escuchar, me han dado ganas a mí y De hacer una valoración. pero creo que vamos a esperar a que esté realmente mal para Y verlo preparado. de deporte Eso es. Vale, yo ahora ya, por mi parte, creo que Sí. todo lo que yo quería saber está cuadrado. Si tú quieres añadir algo que te gustaría decir que no has dicho referido a Sí. esto, algo, lo puedes decir libremente. Y si no, Pues bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, sí. de las chicas, de las embarazadas. Es muy importante en el embarazo hacer deporte y también estar revisada en abdomen y suelo pélvico. Es muy importante. La prevención. España es un país que todavía es muy paliativo o muy, más que paliativo, es como nosotros queremos resolver problemas. Somos muy poco de la prevención. Los franceses son muy de prevención. O sea, usted ha dado a luz, tiene sus 10 sesiones de rehabilitación de suelo pélvico. Usted tiene dolores o a lo mejor empieza a tener dolores en un sitio, va a ir a un fisioterapeuta y, bueno, es que el gobierno francés luego te reabona, o sea, con tu factura tú llegas y te abona un porcentaje de esas sesiones. O sea, los franceses son muy de prevención.
Nosotros somos menos de prevención a nivel sanitario público, pero sí que creo que la población debería ser preventiva en el deporte, tú lo sabes, porque hacer deporte previene muchísimos dolores y también en cuestiones de otras índoles, como por ejemplo en mi temática, que es el suelo pélvico, en el embarazo, en el posparto, en el deporte, aunque no tengas síntomas. Aunque no tengas síntomas, uno tiene que prevenir porque la edad avanza. Nadie puede parar la edad. Nadie. Y la edad avanza y al final lo que no tienes ahora puede ser que lo tengas dentro de 5, de 10 años y en las mujeres sobre todo cuando te llega la menopausia por los cambios hormonales y eso es inevitable. Entonces la prevención siempre hace que luego no estemos en un tratamiento que a lo mejor ya es paliativo, ya no es 100% recuperador del sistema y de la función. Entonces, y eso, cuanto Entonces, antes se pongan en manos, mucho mejor. mucho mejor. Yo abogo mucho por la prevención. Y has dicho antes, esto sí me pareció interesante, que en Francia lo hacen de una forma muy distinta a España. Sí. ¿Y en otras partes de Europa también tienes conocimiento? ¿O sabes cómo? Sobre todo en cuanto a mi temática suelo pélvico, Sí. sobre todo los franceses, es brutal. Brutal, o sea, tú das a luz Sí. y ellos te mandan 10 sesiones de rehabilitación de suelo pélvico, tengas síntomas o no. Tiene mucha más conciencia. Claro, porque tienen la conciencia de que si usted se rehabilita y se queda bien, Sí. en un futuro no tendremos que operar a casi nadie. O no tendremos, claro, tú ten en cuenta Menos gasto que sanitario al final. operaremos solamente a aquella chica que realmente tenga un problema que no se haya podido prevenir, porque ya le hicimos la prevención y realmente había un problema y ese problema, por mucho que hayamos intentado rehabilitarlo, no ha sido suficiente. ¿Qué ocurre? O sea, no todo se resuelve conmigo, ojo. Ya lo sé. Eso sería una falacia, pensar, no, es que la fisio de suelo pélvico va a resolver todos tus problemas de incontinencia. A lo No. mejor te la has cargado después de mucho tiempo. Claro, Y lo no, es que hay milagrosa- cosas que ya hay que derivar a ginecología, urología y es quirúrgico. O sea, yo resuelvo hasta un límite. Un Dices, hace fisioterapeuta como yo. tiene un límite. Formas de prevención. Entonces, la prevención en la fisioterapia y en el deporte siempre hace que luego no llores por las esquinas. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente creo que nunca hace eso. O sea, siempre Claro. se dejan hasta que ya están mal y entonces se Claro. ponen en solución. Y Claro. no están concienciados, y hablo en general, que igual que en el deporte, uno hace muchas veces deporte cuando ya está gordo. Y creo que Efectivamente. es como, no, ¿para O qué vas a cuando hacer te duele deporte algo. si estás delgado o estás fuerte? Digo, pues es justamente por eso. Porque Claro. no quiero dejar de estar fuerte o Claro. delgado o que no me duelan las cosas. Entonces, creo que habría que cambiar un poquito ese concepto. Sí, estoy de acuerdo. Porque la gente lo hace cuando ya está mal. No para una forma de, pues si estoy bien, ¿para qué voy a hacerlo? Pues Claro. justamente por eso. Claro, eso es. Yo, ¿cuántas veces que te comentaba, ¿no? Que yo hago deporte y la gente lo único me dice, si no te hace falta. ¿Por qué? Porque soy delgada, no me hace falta. O sea, es un concepto que tenemos muy erróneo de muchas cosas, ¿no? Porque estoy delgada, no tengo que hacer deporte. Porque no pierdo orina, no tengo que verme con la fisio del suelo pélvico. Porque estoy embarazada y algo de deporte y no pierdo orina, no tienen que verme mi abdomen, mi línea alba, mi estructura cómo está. Pues porque a lo mejor tengo la tensión baja, no tengo que hacerme analíticas de sangre. O porque creo que como bien, no tengo que revisarme de vez en cuando. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Pero es que verá que la ¿sabes? gente lo hace así. Sin embargo, y yo hablo mucho de los franceses, quizá porque tengo familia allí, ¿no? Sí. O sea, el resto de los países no sé cómo están. Los ingleses también avanzan también bastante en esto. Los portugueses, ojo, no te los pierdas. Nuestro país vecino también avanza mucho y en transexualidad mucho, en rehabilitación del transexual también. O sea, gente como yo Sí. que rehabilita todo lo que es la cirugía de la transexualidad y se rehabilitan, y las cicatrices, ciertas cosas se tienen que rehabilitar. Pero los franceses sí que abogan mucho por un tipo de sanidad, igual que los alemanes, más natural, y muchos de ellos son muy homeopáticos, naturópatas y todo eso, naturopatía. Lógicamente la medicina, la farmacológica también la utilizan cuando es necesario, pero son muy de prevención. Yo creo que eso es ir de la mano. Claro, va de la mano, son muy de prevenir. Entonces, claro, abogan mucho por el deporte. Bueno, casi todos los europeos son más de hacer deporte, ¿no? España ¿Que nosotros somos o qué? De hecho, que vino un oncólogo y hablaba sobre ello, que Claro. el hacer deporte, a ver, puede prevenir, o a lo mejor no, pero el hecho de
ponerte en tratamiento bajo una enfermedad como es el cáncer, Claro. puede ayudar a sobrellevar mucho mejor la enfermedad. Mucho mejor. Que a lo mejor también te mueres igual, por supuesto. Mucho mejor. Pero es verdad que el proceso puede ser mucho menos doloroso y Claro. mucho más sencillo de llevar. Nosotras, por ejemplo, tratamos chicas tras procesos oncológicos del aparato urogenital y ellas hacen ejercicio físico y nosotras apoyamos mucho el ejercicio físico ahí porque mejora muchísimo los tantos dolores, que les duele todo. Es que ya todo cáncer que sea hormonodependiente ya tiene un tipo de tratamiento, la que le ha dado quimio, la que le ha tenido radio o la que solamente es farmacológico muy fuerte. Entonces tiene su repercusión a nivel urogenital, que es lo que tratamos nosotras, y luego tiene su repercusión a nivel global, que el deporte colabora muchísimo en sobrellevar esos dolores, pero y luego de aquí. Es que el deporte te hace sentir mucho mejor. Aunque tú sigas con tus 5 kilillos de más, tú ya te ves al espejo mucho más guapa, ¿o no? La realidad dice, vale, parece que como ya estoy definiendo un poco, pues ya esos 5 kilillos como que los acepto mejor, sí, ¿no? ¿verdad? Y de hecho, muchas veces los pacientes o los clientes vienen de una forma y se van de otra. Claro, yo que soy más delgaducha, yo luego después me miro ahí al espejo y digo, bueno, soy delgaducha, pero aquí estoy, levantando mis kilillos, O sea, que dices, bueno, estoy delgaducha, pero ¿y qué? ¿No? Y la que es un poquito más rellenita dice, bueno, soy rellenita, pero aquí hago mi deporte y me veo por lo menos tonificada, Da ¿no? una satisfacción personal y amor propio. Entonces yo creo que la prevención es imprescindible en España y tendríamos que cambiar un poco ese chip. No solamente los tabús, sino también ser más de prevención. O sea, antes de que me surja, voy a ver cómo estoy. Y si estoy bien, en el caso mío, si estás bien, yo te voy a decir, mira, no te hace falta nada. Ve a tu deporte, a lo que tú hagas y ya está. O sea, que no te voy a enganchar a tratarte si no tienes nada, sí, ¿no? Yo creo la mejor venta es decir la verdad. O sea, claro, quizá a lo mejor la gente, el miedo que tiene es que entre a una clínica privada, como puede ser la mía, y que además, luego al final le venda todo lo que no le hacía falta. Entonces, claro, comprendo que a lo mejor eso es lo que da miedo. Oye, yo entro ahí, a lo mejor la tía me vende aquí hasta el rizador de pestañas y no me interesaba, ¿no? Pero por lo menos no es mi caso y de la gente que yo conozco de mi entorno, ¿no? Si tienes algo, bien, pero si no tienes nada, pues oye, enhorabuena, ya sabes cómo estás, no tienes nada, cuando te quedes embarazada, si quieres, vuelves, o yo qué sé, o si vas a aumentar más la competición, vuelves, revisamos otra vez y si sigues sin nada, pues fuera. Es una temática que no tenía ni idea, pero que ahora me voy nutrido, te lo digo verdad. Sí. Ya no para mí, sino incluso para mi pareja o para mi editor y socio, que puede que tenga algún problemilla. Ya sabéis que si me necesitáis, aquí estoy. Vale. Rompiendo tabús. Pues yo creo que muchísimas gracias por venir a esta maravillosa entrevista y de verdad gracias por la gran explicación de todo. Muchas gracias a ti, encantada.